730 días y 72 horas. Esa es la distancia que separa la vida de la muerte, la barrera que decide si una niña como la mía tendría un futuro. Mi nombre es Elena y soy sobrecargo de Aeroméxico. He volado por medio mundo, convencida de que lo más caro siempre era lo mejor y que los sistemas de salud de las grandes naciones eran infalibles. Creía en la seguridad de los rascacielos y los hospitales de renombre. Hasta el día en que mi hija, Sofía, con sus apenas 8 años, empezó a fatigarse con una facilidad alarmante. Su rostro perdió el color, sus labios adquirieron un tono violáceo que me helaba el alma, y un hospital en el corazón de la Ciudad de México nos dio una sentencia disfrazada de diagnóstico, una lista de espera de 2 años y una cifra para la cirugía que se levantaba ante mí como una muralla de concreto. Busqué por todas partes, llamé a todos los países que conocía, pero la respuesta era un eco desesperanzador: esperar o resignarse. Fue en un vuelo rutinario, en la quietud de la cabina a 30,000 pies de altura, que escuché una frase que demolió el orgullo que había construido durante toda mi vida: podemos operarla en 3 días. En ese instante supe que el mundo no se mide por rankings ni por prestigio, sino por la velocidad con la que una mano se extiende para ayudar y la compasión que se niega a dejar que un pequeño cuerpo espere a la muerte. Me llamo Elena. Para los pasajeros que me ven caminar por el pasillo del avión, soy la imagen de la elegancia y la calma. El uniforme perfectamente planchado, un discreto aroma a perfume y una sonrisa calibrada para ser la llave que abre cualquier estado de ánimo. Pero la vida en el cielo no solo está hecha de las luces tenues de la cabina, está hecha de un agotamiento silencioso que se acumula en los huesos, de noches en las que mi cuerpo descansa en un hotel de Madrid o Nueva York, pero mi corazón permanece anclado en nuestro pequeño apartamento de la colonia Roma. En 15 años de servicio he conocido más de 50 pascalices. Recuerdo el frío cortante de un invierno en Europa, el zumbido incesante de una ciudad que nunca duerme como Nueva York, y el orden metódico de un lugar que te hace sentir que el mundo puede funcionar bajo una sola regla. Me dejé seducir por la creencia de que la grandeza de un país garantizaba la seguridad de sus habitantes. Creía, con una fe ciega, que lo caro era sinónimo de bueno, que los sistemas de los que todos hablaban eran incapaces de dejar a nadie atrás. Lo veía desde la ventanilla del avión: ciudades iluminadas que parecían promesas, hospitales tan imponentes como fortalezas de la ciencia, y usaba esa sensación para callar mis propios miedos. Trabajé incansablemente, ahorré cada peso, contraté el mejor seguro médico que pude pagar y matriculé a mi hija en una escuela bilingüe. Construía un muro, ladrillo a ladrillo, para proteger nuestra pequeña vida de la fragilidad del mundo. Mi hija se llama Sofía. Tiene 8 años y una risa tan sonora que llena de vida nuestro hogar, aunque solo seamos nosotras dos. Le encantan los números, construir con legos y hacerme preguntas extrañas mientras me preparo para un vuelo. Se paraba frente a mí, juntaba sus manitas y decía: mamá, que te vaya muy bien, que la Virgencita te cuide. Esa bendición era un hilo invisible atado a mi muñeca. No importaba cuán lejos me llevara el avión, siempre me sentía anclada a esa palabra: mamá. Soy madre soltera. El padre de Sofía desapareció de nuestras vidas demasiado pronto como para dejar una explicación. No quería que mi hija creciera sintiendo un vacío, así que intenté llenarlo todo: juguetes, libros, escapadas de fin de semana y la promesa, repetida en silencio, de que siempre le daría lo mejor. Mi madre me ayuda a cuidar de Sofía cuando tengo que tomar un vuelo de madrugada. Es una mujer mexicana de fe profunda, de las que creen que en los momentos de angustia hay que ir a la basílica, encender una veladora y dejar que Dios te dé la fuerza para seguir. Yo solía sonreír ante sus consejos con la condescendencia de la mujer moderna que cree que todo se soluciona con una agenda organizada y una cuenta de ahorros. Quería a mi madre, pero estaba secretamente convencida de que el mundo de hoy se movía más rápido que la fe. Mi vida transcurría en 2 ritmos distintos. Uno era el de los anuncios de embarque y los protocolos de seguridad. El otro, el sonido de los pies de mi hija corriendo por el pasillo de casa, el tintineo del vaso de agua que mi madre me dejaba en la mesilla por la noche y un silencio que nunca quise admitir lo mucho que pesaba. Soy experta en cuidar de los demás, abrocharle el cinturón a un niño, consolar a un pasajero con miedo a volar, manejar una emergencia según el manual, pero nunca fui buena admitiendo que yo también podía tener miedo. Me entrené para ser una roca, porque si la madre se derrumba, la casa entera se viene abajo.
Por eso me aferraba a la idea del mejor sistema, como quien se agarra a la barandilla durante un temblor. Y cuando miraba a Sofía, no solo veía a mi hija, veía nuestro futuro. Veía a una niña que merecía correr, jugar y respirar a pleno pulmón, como decimos en México, que creciera sana y fuerte. No tenía idea de que, muy pronto, esa simple plegaria de madre sería puesta a prueba por la realidad más cruel y que aquello que yo consideraba mi armadura se convertiría en la jaula que nos obligaría a esperar mientras el tiempo, implacable, se negaba a hacerlo. Después de aquel día, empecé a observar a Sofía con una mirada distinta. El cansancio de una niña de 8 años no debería pesar tanto. Volvía de la escuela y se quedaba dormida en el sofá, como un adulto agotado tras una larga jornada, cuando antes corría hacia mí con un arsenal de preguntas. Algunos días, subir los pocos escalones de nuestra casa la dejaba sin aliento, agarrada a la barandilla, respirando con dificultad, como si el aire del mundo se hubiera agotado. Intenté consolarme pensando que era la etapa de crecimiento, una alergia, el calor de la Ciudad de México que agota a cualquiera, pero mientras más excusas buscaba, más fuerte resonaba la verdad. Especialmente cuando sus labios empezaron a adquirir ese tono azulado, como si la vida se estuviera desvaneciendo de ellos, y sus ojos brillantes empezaron a reflejar un miedo que un niño no debería conocer. Un día, el teléfono sonó mientras preparaba mi maleta para ir al aeropuerto. La voz de la maestra al otro lado de la línea temblaba ligeramente. Señora Elena, Sofía se desmayó en la clase de educación física. Ahora está en la enfermería, pero me gustaría que la llevara a que la revisaran a fondo. El mundo se detuvo. Recuerdo que mis manos se quedaron heladas, incapaces de cerrar la cremallera de la maleta. Le di las gracias a la maestra, aunque ella no pudiera verme. Y solo una pregunta escapó de mis labios, nacida del instinto más puro. ¿Mi niña está bien? No estoy segura, respondió con cautela, pero esta vez estaba muy pálida. Colgué y mi mirada se posó en una foto de Sofía en el refrigerador, sonriendo y mostrando el hueco de un diente de leche recién caído. Sentí como si esa sonrisa me estuviera pidiendo a gritos que volviera a casa, ahora mismo. Cancelé el vuelo sin pensarlo 2 veces. No me importó que me vieran como poco profesional. Corrí a la escuela. Sofía estaba acostada en la camilla de la enfermería, viéndose más frágil de lo que la había visto nunca. Intentó sonreírme, pero su sonrisa era tan delgada como el papel. Mami, solo fue un mareo, dijo, intentando consolarme, cuando era ella quien necesitaba todo el consuelo del mundo. Le tomé la mano y la llevé a un hospital privado cercano, porque eso era lo que siempre había creído, lo más rápido, lo más seguro, lo mejor, según los estándares que yo había fijado para nuestra vida. El proceso comenzó: análisis de sangre, electrocardiograma, radiografías y un ultrasonido del corazón. Esperé fuera de la sala de exploración, sintiéndome como si estuviera frente a una puerta que separaba mi vida de antes de una vida que no conocía. Veía a la gente pasar, reír, hablar por teléfono, el sonido del ascensor subiendo y bajando. Todo parecía normal, pero para mí, el mundo se había reducido al sonido imaginario del corazón de mi hija, latiendo demasiado fuerte en mi cabeza. El cardiólogo pediátrico salió con un expediente grueso. Con una voz amable pero directa dijo: «Señora, Sofía tiene una cardiopatía congénita. Necesita una cirugía correctiva». La palabra cirugía me golpeó como una bofetada. Intenté mantener la compostura y pregunté por las posibilidades de éxito, los riesgos. El médico explicó que, con un equipo experimentado, la tasa de éxito era alta, pero la siguiente frase fue el cuchillo que atravesó mi corazón de madre. La lista de espera para los cirujanos cardíacos pediátricos es muy larga en este momento. Si no se clasifica como una emergencia crítica, tendrá que esperar entre 1 año y medio y 2 años. No podía creer lo que oía. 2 años para una niña de 8 años, 2 años para un corazón que ya enviaba señales de alarma cada semana. Pregunté con la voz entrecortada: ¿estará segura mientras esperamos? Él respondió con la mayor honestidad posible: en la mayoría de los casos, si se cuida bien, evita la actividad física intensa, toma sus medicamentos y la monitoreamos de cerca, debería estar bien. Pero solo si sus síntomas empeoran hasta un punto crítico podremos adelantarla en la lista de emergencias. Entendí perfectamente lo que eso significaba. Significaba que teníamos que esperar a que mi hija estuviera lo suficientemente mal para que el sistema se dignara a ayudarla. Esa noche, cuando llegamos a casa, lloré en silencio en el baño para que Sofía no me oyera.
Nunca había sentido tanta rabia contra el mundo, contra mi propia creencia de que el dinero y los sistemas podían protegernos del dolor, rabia contra esa palabra, esperar, que la gente pronunciaba como si fuera algo fácil. Sofía llamó suavemente a la puerta y preguntó con voz somnolienta: «Mami, me voy a curar, ¿verdad?». Me tragué el nudo que tenía en la garganta y respondí con una voz que intenté que sonara firme: «Claro que sí, mi amor. Mamá va a hacer que te cures». Sabía que esa noche le estaba mintiendo para protegerla, pero al mismo tiempo me hice un juramento a mí misma. Aunque tuviera que destruir todo en lo que había creído, no dejaría que mi hija viviera sola con esa palabra, esperar. Y en la oscuridad de esa noche, una idea comenzó a surgir, como una pequeña luz. Ya no preguntaría dónde estaba lo mejor. A partir de ahora, preguntaría dónde podían ayudar a mi hija a tiempo. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, me senté frente a la pantalla de mi celular como si estuviera cavando en el desierto con mis propias manos en busca de agua. No por dramatismo, sino porque no tenía otra opción. Para un médico, 2 años podía ser solo un número en un sistema. Para una madre, eran 2 años de ver a su hija luchar por cada bocanada de aire. Empecé por lo inmediato. Llamé a otros hospitales. Busqué segundas opiniones con médicos de renombre. Pedí consejo a amigos que trabajaban en seguros de salud. Cada llamada terminaba con la misma respuesta dolorosa: la lista de espera es larga. Si no es una emergencia, no podemos hacer nada. Tiene que esperar. Era como si el mundo estuviera diseñado para que aquellos que amamos a alguien tuviéramos que rendirnos a la palabra esperar. Recurrí a mi seguro médico, esperando encontrar un atajo, una vía rápida. Pero las pólizas estaban llenas de letras pequeñas que asfixiaban la vida. Debe ser atendido por un médico de la red. Debe cumplir los criterios de urgencia. Requiere autorización previa. Leía esas cláusulas y sentía que luchaba contra un muro sin rostro, sin corazón, un muro que no podía oír el llanto ni sentir las manitas de mi hija apretando la mía. Comencé a buscar opciones fuera del país de forma seria, y fue entonces cuando descubrí un mundo que nunca había estado en mi radar. Un número de familias mexicanas hablaban de llevar a sus hijos a Estados Unidos para cirugías cardíacas. Algunos iban a Houston, otros a Miami. Una madre escribió en un foro: si esperaba en México, mi hijo se habría deteriorado antes de llegar al quirófano. Leí eso y mis manos temblaron. Era mi mismo miedo, puesto en palabras. Pero la idea de ir al extranjero me aterraba por otras razones. El idioma, los costos exorbitantes, el riesgo de viajar tan lejos solo para ser rechazada o, peor aún, para fracasar. Decidí empezar por lo tangible, la información. Solicité todos los resultados de las pruebas en formato digital, pedí informes médicos en inglés y llamé a una antigua colega que trabajaba en turismo médico. Ella me dijo una frase que me dejó en silencio: Elena, tienes que encontrar un lugar donde el tiempo juegue a tu favor, no en tu contra. Me aferré a esa frase porque no era un consuelo, era una estrategia de supervivencia. 2 días después, tomé un vuelo a Monterrey para un pequeño evento de la aerolínea en el que todavía podía ayudar, aunque había pedido una licencia para cuidar de mi hija. Estaba sentada en el avión con el corazón hecho un nudo, hasta que el capitán anunció casualmente que a bordo viajaba un médico estadounidense, un cardiólogo que iba a dar una conferencia. No le di importancia hasta que el destino, con su ironía, me sentó junto a un hombre de mediana edad que leía documentos médicos en inglés. Tenía un aire tranquilo, educado y una mirada que no parecía tener prisa. Normalmente no soy de las que inician conversaciones con extraños, pero esa noche pensé en las manitas de Sofía y todo mi miedo fue reemplazado por esa valentía que solo una madre puede tener. Con toda la cortesía que pude reunir, me incliné ligeramente y le dije en inglés: disculpe, mi hija está enferma del corazón y estamos en una lista de espera muy larga. No sé qué hacer. Él levantó la vista lentamente. Su expresión no era de sorpresa ni de molestia, simplemente escuchó, de una manera que hacía que una no se sintiera avergonzada. Le conté los síntomas, el tiempo de espera, mi miedo. Le hablé como alguien que estaba a punto de rendirse. Él me hizo preguntas sistemáticas. ¿Tiene el resultado del ultrasonido? ¿Qué edad tiene la niña? ¿Peso? ¿Hay complicaciones? Le mostré los archivos en mi teléfono. Los miró con atención y luego dijo, con claridad: un caso como este, en mi hospital en Houston, no lo dejamos esperar tanto tiempo. Tenemos un equipo y un sistema de citas que puede gestionarlo mucho más rápido, especialmente en nuestro centro de cardiología pediátrica.
La palabra rápido fue como un salvavidas. No hizo promesas vacías. Simplemente me ofreció un camino tangible. Si está dispuesta, le pediré a mi asistente que se ponga en contacto con el hospital con el que trabajo. Envíe los documentos para una evaluación preliminar. Si cumple los criterios, podrían darle una cita para una revisión detallada muy pronto. Y si realmente necesita la cirugía, podríamos programarla a los pocos días del examen. Apenas pude contener las lágrimas. Era la primera vez en semanas que escuchaba unos días en lugar de 2 años, pero el miedo seguía ahí. Pregunté en voz baja, ¿pero es seguro? Somos extranjeros. Él asintió. Toda cirugía tiene riesgos, pero lo que podemos controlar es el sistema, el equipo y el tiempo. Si espera hasta que entre en crisis, el riesgo aumenta exponencialmente. Hizo una pausa y añadió, todas las madres son iguales, eligen lo que le da a su hijo la mayor oportunidad. Cuando el avión aterrizó en Monterrey, supe que estaba en la encrucijada más grande de mi vida. ¿Volvería a la resignación de la espera o llevaría a mi hija a arriesgarlo todo en una tierra extraña? Pero en mi corazón, la respuesta era cada vez más clara. No necesitaba el país mejor clasificado, necesitaba el tiempo que le devolviera la vida a mi hija. Esa noche, al llegar a mi habitación de hotel en Monterrey, sentía que todo había sucedido demasiado rápido. Mis manos temblaban no por miedo a volar, sino porque la frase «una cita muy pronto» era como una puerta que se abría en un muro impenetrable. Llamé a mi hermana de inmediato, pidiéndole que fuera a mi casa en la Ciudad de México y recogiera todos los documentos, el ultrasonido, los informes médicos, actas de nacimiento, copias de pasaportes, fotos de Sofía y todo su historial. Hablaba tan rápido que apenas podía respirar. Necesito todo lo que tenga que ver con el corazón de mi hija, le dije, porque ahora mismo el tiempo no es un número, es la seguridad de Sofía. A la mañana siguiente, contacté a nuestro hospital para solicitar oficialmente los documentos en inglés. Algunos departamentos me ayudaron de inmediato. Otros me respondieron con una voz cansada, como si llevaran el peso de la ciudad sobre sus hombros. Tiene que hacer fila para solicitar los documentos. Esa frase me dolió, pero ya no sentía rabia. Solo estaba aprendiendo que, si queríamos sobrevivir, teníamos que encontrar los caminos que el sistema no te ofrecía. Contraté a un traductor médico para que me ayudara con las partes que aún estaban en español y organicé todos los archivos en un solo paquete, como si preparara pruebas para un juicio. Sabía que la decisión al otro lado se basaría en la claridad, no en mis lágrimas. La segunda noche, abrí mi computadora y ordené cada archivo, página por página, nombrando cada documento de forma sistemática, fecha del examen, peso, altura, últimos síntomas, medicamentos. Escribí el correo electrónico en inglés más largo de mi vida, relatando los hechos sin drama, dejando que la verdad hablara por sí sola. Después de enviarlo, me quedé inmóvil, como alguien que acaba de lanzar una botella con un mensaje al mar, esperando que alguien la encuentre. El tiempo de espera para una respuesta fue más aterrador que esperar los resultados de las pruebas, porque estaba lleno de imaginaciones que te destruyen. Tenía miedo de ser rechazada por ser extranjera, de que me dijeran que no había cupo, de que me dijeran que tenía que esperar, igual que en casa. Fui a ver a Sofía dormir en la cama contigua. Respiraba suavemente, abrazando a su osito de peluche como si fuera su escudo. Me quedé allí de pie y me juré a mí misma que, aunque tuviera que venderlo todo, no dejaría que la palabra esperar matara a mi hija. En la mañana del tercer día llegó un correo electrónico. El asunto era breve, pero sentí que mi corazón se detenía. Appointment confirmation. Lo abrí casi sin poder respirar. Especificaban una fecha para una evaluación detallada en menos de una semana y mencionaban que, si los resultados confirmaban los documentos originales, era muy probable que pudieran programar la cirugía poco después. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba soñando. Y entonces, las lágrimas brotaron sin control. Era un alivio que se extendía por todo mi cuerpo como la primera lluvia después de una larga sequía. Pero la realidad llegó de la mano de los números, los costos que tendría que preparar, los vuelos, el alojamiento cerca del hospital. No soy rica, soy una sobrecargo que trabaja duro para criar a su hija. Revisé mis ahorros, que había dividido en planes para el futuro, no para una emergencia de esta magnitud. Llamé a mi madre. Hubo un largo silencio antes de que dijera: «Hija, Estados Unidos está muy lejos, ¿estás segura?». Respondí con la voz más firme que pude encontrar: «Mamá, si espero aquí,
puede que pronto no tenga una hija a quien abrazar. Esa frase la hizo llorar. Y entonces dijo, hazlo, te ayudaremos con lo que podamos. De vuelta en la Ciudad de México, fui a una iglesia cerca de casa. Recé como reza la gente cuando está al borde del abismo. No pedí que el mundo fuera justo. Solo pedí que las manos de los médicos fueran firmes y que el corazón de mi hija fuera lo suficientemente fuerte para superar la noche más larga. No llevé mucho equipaje, solo nuestros pasaportes, los documentos y algo de ropa para Sofía, pero llené mi maleta de esperanza. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México bullía de actividad, como siempre. La gente se movía con prisa, como si todos tuvieran vidas normales, no vidas aplastadas por una espera de 2 años. Sofía me apretó la mano y preguntó, «Mami, ¿de verdad vamos a un lugar donde los doctores me ayudarán a correr?» Le sonreí. «Sí, mi amor, vamos a un lugar donde el tiempo está de nuestro lado». Cuando aterrizamos en Houston, mi primera sensación no fue la emoción de un turista, sino la extraña certeza de que un sistema estaba a punto de hacerse cargo de nosotros. Todo era claro, las señales eran directas. Los oficiales eran amables y eficientes, como si entendieran que mi equipaje contenía algo más que ropa. Contenía el corazón de una niña. Tomamos un coche a un pequeño apartamento cerca del hospital. La ciudad era silenciosa, limpia y ordenada. Tanto que podía oír mis propios pensamientos con más claridad. Esa noche, antes de la cita, miré a Sofía dormir y entendí la dura lección que estaba aprendiendo. El amor no es solo abrazar y consolar. Es tomar decisiones en los momentos de mayor miedo. Elegir el camino más difícil por la oportunidad más grande. Y mañana sabríamos si esa puerta que se había abierto nos llevaría realmente a una nueva vida. La mañana de la evaluación desperté antes de que sonara la alarma. El cielo aún estaba oscuro, pero mi corazón latía como un tambor. Tenía un miedo que no me atrevía a confesarle a nadie. El miedo a que, una vez que los médicos vieran los resultados en persona, me dijeran que no se podía hacer nada o que también teníamos que esperar. La rapidez con la que todo había sucedido era tan increíble que no me atrevía a confiar del todo. Miré a Sofía. Dormía profundamente, abrazada a su oso de peluche. Le acaricié el pelo y me dije a mí misma que hoy tenía que ser fuerte, aunque por dentro estuviera temblando. Llegamos al hospital temprano. El edificio era enorme, impecable. El aire parecía filtrado. Las señales eran claras. La gente caminaba sin chocar. No se oían gritos. Todo parecía diseñado para calmar la ansiedad del paciente sin necesidad de palabras. En el mostrador de recepción, una empleada hizo una leve inclinación de cabeza y nos habló en un tono suave. No entendí todo, pero sentí que nos estaba tratando con respeto, no solo prestando un servicio. Una intérprete vino a ayudarnos, explicando cada paso. Empecé a sentir que no éramos una carga. Éramos seres humanos que estaban siendo cuidados con seriedad. Llevaron a Sofía a tomarle los signos vitales, sacarle sangre, hacerle un electrocardiograma, un nuevo ultrasonido y otras pruebas que el equipo médico necesitaba. Ella intentó ser valiente, pero cuando la aguja tocó su piel, vi un destello de miedo en sus ojos. Le apreté la mano con fuerza. La intérprete le dijo que era una niña muy valiente, y la enfermera sonrió confirmándolo. Sofía no lloró, me miró y susurró, «Estoy bien, mami, no tengas miedo». Esa frase me dolió, porque la persona que necesitaba consuelo me estaba consolando a mí. Después de varias horas de pruebas, nos invitaron a pasar a una sala de consulta. El cardiólogo pediatra nos esperaba con los resultados en una pantalla. No habló con prisa. Explicó cada detalle señalando la anomalía, el impacto en el flujo sanguíneo y por qué Sofía se cansaba tanto. Habló de las opciones de tratamiento de forma sistemática, los beneficios, los riesgos y los cuidados postoperatorios. Siempre había pensado que la medicina era un misterio para especialistas, pero ese día fue una verdad comunicada para que una persona común la entendiera. Y entonces llegó la frase que había estado esperando. El médico asintió levemente y dijo, a través de la intérprete, «Sofía es una candidata ideal para la cirugía y podemos programarla rápidamente, según lo planeado, si no surgen complicaciones en las pruebas adicionales». Sentí como si me hubieran quitado una roca gigante del pecho. El miedo que había cargado sobre mis hombros durante meses comenzó a disiparse. Me llevé la mano a la boca para evitar romper a llorar frente a todos. Pero el médico no pareció sorprendido. Parecía entender que, a veces,
Las lágrimas son el lenguaje que una madre usa para decir gracias. El equipo quirúrgico se unió para dar más detalles. No prometieron un 100% de seguridad, porque nadie debería hacer promesas sobre la vida, pero explicaron claramente cómo reducirían los riesgos y cómo sería el seguimiento postoperatorio. Pregunté directamente, ¿las probabilidades de éxito son altas? El cirujano respondió con una voz firme, sin arrogancia ni falsas esperanzas, pero lo suficientemente sólida como para que yo pudiera sostenerme, muy altas en casos como este. Hemos hecho muchos procedimientos similares. La palabra muchos, en boca de alguien que no exageraba, pesaba más que 100 frases de consuelo. Nos llevaron a firmar los consentimientos y a recibir instrucciones sobre la dieta y la preparación para la cirugía. El personal nos entregó un cronograma detallado, un mapa para guiarnos a través de la tormenta. Volví a nuestro alojamiento con papeles en la mano, pero ya no eran los papeles que me hacían temblar, eran un plan de vida. Esa noche me senté junto a la cama de Sofía. Había comido mejor que en muchos días. Me preguntó con su voz clara, «Mami, ¿mañana el doctor va a arreglar mi corazón?» Asentí. «Sí, mi amor, y después podrás correr todo lo que quieras». Sofía sonrió hasta que se le hincharon las mejillas. Miré esa sonrisa y comprendí la lección más dolorosa, pero más cierta de todas. A veces, lo que consideramos el estándar de oro, el número 1, nos impide ver el camino de salvación que está justo al lado. Y esa noche me dormiría con el miedo que aún me acompañaba, pero ya no era un miedo que me paralizaba. Porque mañana íbamos a entrar en el día en que nos jugábamos el futuro de mi hija, y yo ya había elegido creer en la realidad, no en los prejuicios de mi mundo anterior. La mañana de la cirugía llegó más rápido de lo que hubiera deseado. Acompañé a Sofía al edificio con las manos heladas, aunque el aire de Houston era cálido y húmedo. Pero dentro de mi pecho soplaba un viento glacial. Sofía llevaba una pequeña bata de paciente que la hacía parecer una niña perdida en un mundo de adultos. Intenté sonreírle como si todo fuera normal, mientras mi corazón rezaba una oración sin palabras. Nos llevaron a la antesala del quirófano. La luz blanca se reflejaba en el suelo impecable. Un miembro del personal explicó los últimos pasos. La intérprete tradujo con claridad. La cirugía duraría unas 5 horas. Después, pasaría una noche o más en la unidad de cuidados intensivos UCI, dependiendo de su estado, antes de ser trasladada a una habitación normal. Asentía todo, pero la verdad es que no lo procesaba con la mente sino con el corazón. Me agaché y abracé a Sofía con todas mis fuerzas, hasta sentir el ritmo de su respiración. Le susurré al oído, «Vas a dormir un ratito. Cuando despiertes, podrás correr de verdad». Sofía sintió con una confianza impropia de su edad y dijo la frase que me estrujó el corazón, «Mami, no llores, yo no tengo miedo». Una niña de 8 años, a punto de entrar a una cirugía a corazón abierto, era la que le enseñaba a un adulto cómo era la valentía. Cuando la puerta se cerró, sentí que el mundo se quedaba en silencio. Todos los sonidos seguían ahí, pero ninguno me alcanzaba. Caminé hasta una silla en la sala de espera. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener un vaso de agua. Intenté hacer algo para no ahogarme en mis propios pensamientos, pero lo único que podía hacer era esperar. Y para una madre, esperar no es cuestión de tiempo, es una prueba de resistencia. Pasó una hora. Miré fotos de Sofía en mi teléfono. Una del año pasado, sentada al borde de un campo de deportes, viendo a sus amigos correr con una mirada silenciosa. Nunca se quejó, nunca culpó a nadie. Solo sonreía débilmente y decía, «Estoy cansada». Pensé en las noches en las que busqué desesperadamente una salida, llamando a un sitio y a otro, recibiendo siempre la misma respuesta, «Tiene que esperar». Esperar, como si nuestras vidas tuvieran tiempo de sobra. Odié esa idea con toda mi alma, porque el corazón de un niño no negocia con el calendario de un sistema. Mi teléfono vibró. Era mi madre, llamando desde México. Su voz intentaba ser firme, pero oí el temblor. ¿Ya empezó?, preguntó. «Sí, mamá», respondí. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, «Pase lo que pase, estoy aquí contigo». Esas palabras, «estoy aquí contigo», desde otro continente, me hicieron llorar. Acababa de entender que, cuando uno tiene miedo de verdad, no necesita consejos, necesita a alguien que le confirme que no está solo. Las horas segunda y tercera fueron tan largas como un camino sin fin. Intenté rezar, como hacemos los mexicanos cuando el corazón no sabe a qué aferrarse. No pedí justicia al mundo.
Solo pedí que mi hija siguiera respirando, que su corazón tuviera la oportunidad de ser el corazón de una niña normal. Cerca de la cuarta hora, una enfermera se acercó, me preguntó mi nombre cortésmente y, a través de la intérprete, me dijo: «La cirugía va bien, por favor, tenga un poco más de paciencia». La frase «va bien» fue como una cuerda delgada a la que me aferré, aunque todavía no había llegado a la orilla, pero tener esa cuerda me ayudaba a mantenerme en pie. Cuando el reloj marcó la quinta hora, ya no sabía ni cómo estaba respirando. Miraba la puerta del quirófano como si dividiera el mundo en dos. De un lado, el pasado, lleno de esperas y miedo. Del otro, un futuro que no me atrevía a imaginar. Y entonces, la puerta se abrió. Un médico, sin mascarilla, caminó directamente hacia mí. Su mirada era tranquila y clara. Dijo unas pocas palabras que la intérprete tradujo. La cirugía ha sido un éxito. Me derrumbé en la silla, no por debilidad, sino porque mi cuerpo había soportado demasiado miedo durante demasiado tiempo. Lloré sin poder parar. No lloraba de dolor, lloraba como alguien a quien le acababan de devolver la vida. El médico explicó que habían corregido la malformación, que el flujo sanguíneo había vuelto a la normalidad, que sus signos vitales eran estables y que la vigilarían de cerca en la UCI. Me llevaron a ver a Sofía a través del cristal de la UCI. Su pequeño cuerpo estaba conectado a un laberinto de cables y tubos, pero su rostro estaba en paz y, lo más importante, su pecho se movía. Su corazón seguía funcionando. Apoyé mi mano en el cristal, como queriendo enviarle mi calor a través de su frialdad, y en silencio, sin voz, dije: gracias. Gracias a los médicos, gracias al sistema que no dejó que el tiempo se convirtiera en un verdugo. Y gracias a mi hija por enseñarme que la esperanza no es una palabra bonita, es la decisión de seguir caminando incluso cuando tienes que atravesar la puerta más aterradora de tu vida. Esa noche, apenas recuerdo cómo volví a sentarme frente a la UCI. Todo el hospital estaba en calma, pero en mi cabeza había un torbellino constante. El sonido rítmico del monitor de signos vitales, bip, 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 era como un reloj que me recordaba que aún debíamos ser cautelosos. Miraba a través del cristal el pequeño cuerpo de Sofía. Estaba quieta, su rostro un poco pálido, pero no era la palidez de la debilidad de antes. Era la palidez de alguien que acaba de librar una gran batalla y ahora estaba siendo sostenida para volver. Una enfermera se acercó, inclinó la cabeza ligeramente antes de decirme, con una voz amable que la intérprete tradujo: «Señora, ¿por qué no descansa esta noche? La vigilaremos muy de cerca. Si hay algún cambio, le avisaremos de inmediato». La frase «le avisaremos de inmediato» fue como si me quitaran otra piedra del pecho. Durante meses me había acostumbrado a la incertidumbre, a esperar respuestas que no sabía si llegarían. Me quedé allí sentada hasta muy tarde, hasta que mi vista se nubló, pero mi mente se negaba a dormir. Recordé las palabras del cirujano antes de la operación: toda cirugía tiene riesgos. En ese momento, la palabra riesgo pesaba como una montaña. Pero con el paso de las horas empecé a entender, el riesgo no desaparecía, simplemente era gestionado por un equipo, un sistema y la responsabilidad seria de todo un edificio. Casi al amanecer, una enfermera me llamó suavemente. Me dijo que la niña estaba empezando a despertar. Me levanté tan rápido que mi propio corazón pareció competir con el monitor de la UCI. Sofía abrió los ojos lentamente. Parecía desorientada por un momento, antes de girar la cabeza y encontrarme a través del cristal. No supe qué hacer, excepto levantar la mano y pegarla de nuevo al vidrio, enviándole la sonrisa más temblorosa de mi vida. Una enfermera se acercó a ella, le dijo algo y la intérprete me tradujo: «Está preguntando por su mamá». Me reí entre lágrimas. La persona que acababa de superar una cirugía a corazón abierto preguntaba por su madre con la voz de una niña normal. Era como si el universo entero me estuviera diciendo que la vida estaba volviendo, poco a poco, y que a veces los milagros no son luces cegadoras, sino una pregunta tan simple como ¿dónde está mamá? A media mañana, trasladaron a Sofía de la UCI a una habitación normal. El pasillo por el que llevaron su cama me pareció interminable, aunque en realidad fueran solo unas decenas de metros. Para mí, fue como cruzar un puente desde la orilla del miedo a la orilla de la luz. La enfermera me dijo que sus signos vitales eran estables, mejores de lo esperado, y que empezarían a darle alimentos blandos. Cuando llegó la primera bandeja de comida del hospital, me sorprendió. Arroz caliente,
una sopa clara y un guiso de aspecto sencillo pero bien presentado. El olor no era fuerte ni grasoso. Sofía lo miró y dijo en voz baja: «Tengo hambre». La palabra hambre, apenas un día después de la cirugía, me hizo sonreír sin esfuerzo. Comió despacio, pero comió. La enfermera explicó que la comida estaba diseñada para la recuperación de un corazón infantil. No la veían como un caso, sino como una persona que necesitaba volver a correr, reír y crecer. Durante el día, los médicos vinieron a explicar los resultados de las pruebas de forma periódica y sistemática. No hablaban de paso y se iban. Me mostraban los números, me explicaban por qué le daban un medicamento específico, por qué vigilaban un parámetro concreto. La intérprete me transmitía cada palabra, no solo traduciendo el idioma, sino convirtiendo la ansiedad de una madre en información tangible. Empecé a sentir que mi miedo era respetado, no visto como una exageración. Por la tarde, una pareja mexicana que estaba en la sala de espera de familiares se me acercó. Eran de Monterrey. Su hijo necesitaba un procedimiento especializado que en México aún era difícil de realizar. Hablamos en voz baja sobre los costos, la rapidez y la compasión que habíamos encontrado en ese mismo hospital. No los conocía de nada, pero escuchar la frase, «al menos aquí no te dejan esperar hasta que se te rompa el alma», me hizo darme cuenta de que el dolor de los padres es un idioma universal. Esa noche, Sofía durmió tranquilamente. La observé y comprendí una lección más profunda que la medicina de alta tecnología. La excelencia de un sistema no reside solo en su equipamiento, sino en la sinceridad con la que te hablan, en la rapidez con la que actúan cuando el tiempo es vida, y en la negativa a dejar que la esperanza se posponga hasta convertirse en desesperación. Puse mi mano suavemente sobre su manta y me susurré a mí misma: no solo hemos sobrevivido, estamos empezando de nuevo. Al día siguiente, en la habitación del hospital, todo pareció acelerarse, un paso a la vez. Cada paso era tan pequeño que para otros podría no significar nada, pero para mí era la prueba de que estábamos ganando. Vi a Sofía intentar incorporarse para sentarse. Una enfermera la ayudó con suavidad, sin prisas, sin hacerla sentir como una carga. «Despacio, respira hondo», le dijo. Esa voz era como la compasión convertida en un protocolo. A Sofía le dolió un poco, pero cuando lo logró, me sonrió como una niña que acaba de ganar el juego más difícil de su vida. Le devolví la sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas. Era la sonrisa que tanto había esperado. Ese mismo día, una familia de amigos mexicanos que vivían en Houston vino a visitarnos. Trajeron una tarjeta hecha a mano y unas flores. Un gesto tan familiar, tan nuestro, de dar ánimo. «Recupérate pronto», decía la tarjeta. Palabras sencillas pero llenas de peso. Uno de ellos me miró y me dijo: «Échele ganas, señora». Asentí, sintiendo por un momento que no estaba tan lejos de casa, que éramos seres humanos pasando por un momento difícil y que aquí, en esta tierra extraña, eso se reconocía. Sofía se rió cuando le preguntaron qué era lo primero que quería hacer al salir del hospital. Respondió sin dudar: correr. Todos sonrieron, pero a mí se me hizo un nudo en la garganta. La palabra correr había sido prohibida en la vida de mi hija. Era un sueño que no me atrevía a decir en voz alta, por miedo a decepcionarla. Pero ahora, las sonrisas en esa habitación de hospital hacían que ese sueño pareciera más cercano que nunca. Por la tarde, el médico principal vino con los últimos resultados. Habló con claridad. Los valores de la función cardíaca estaban en un rango excelente. La incisión estaba sanando bien, no había signos de peligro. Y si la noche transcurría sin problemas, al día siguiente empezaríamos a planificar el alta. La frase «planificar el alta» para la mayoría es algo rutinario. Para mí, fue como si me entregaran las llaves de casa después de haber estado encerrada en la jaula del miedo durante una eternidad. Cuando llegó el momento de liquidar la cuenta, caminé hacia el departamento de finanzas con las manos frías. Estaba preparada para una cifra que me dejara sin aliento, porque en mi país las facturas médicas a menudo llegan como un castigo. Pero aquí, el empleado se sentó frente a mí, me mostró los documentos, explicó cada cargo con transparencia y me dio el total. El número me dejó en silencio por varios segundos. Era significativamente más bajo de lo que había preparado, tan bajo que mi cerebro lo recalculó, temiendo haber leído mal. No lloré con sollozos, lloré con un alivio profundo, como si toda la tensión acumulada en mi pecho se hubiera liberado de golpe. Pensé en las noches de vigilia en la UCI, en la larga espera en mi país, en los 2 años que sonaban como una sentencia de muerte.
Y ahora, la realidad estaba frente a mí, una factura transparente y una explicación clara. Sentí como si alguien me estuviera diciendo que la vida no debería tener un precio inalcanzable. El día que salimos por la puerta del hospital, la luz del sol era casi cegadora. Las calles seguían con su ruido, la ciudad seguía su curso. Pero para mí, el mundo acababa de empezar de nuevo. Sofía me apretó la mano y dijo: «Mami, de verdad ya estoy curada, ¿verdad?». Me agaché, la miré a los ojos y respondí, lo más claramente posible: «Nos estamos curando, mi amor, y vamos a volver a vivir la vida al máximo». No regresamos a México de inmediato. El médico recomendó que nos quedáramos cerca del hospital por un tiempo. Nos mudamos a un alojamiento para familias de pacientes. Los primeros días, Sofía caminaba despacio por los pasillos. Se cansaba un poco, pero no se mareaba ni sentía dolor en el pecho como antes. Cada día caminaba un poco más lejos. Un día me pidió ir al pequeño jardín frente al edificio. La llevé, con el corazón todavía cauteloso, pero queriendo que viera el mundo fuera de una habitación. Sofía empezó caminando, luego aceleró el paso y en una fracción de segundo, antes de que pudiera detenerla, empezó a correr. Corrió una distancia corta y luego se rió a carcajadas, una risa de liberación. «Mami, pude hacerlo». Me quedé paralizada, con las lágrimas corriendo de nuevo por mi rostro, pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas por haber recuperado lo que debería ser de todos los niños: el derecho a jugar sin tener que negociar con una enfermedad. Esa noche, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, entendí la lección más profunda. Un buen sistema no te obliga a elegir entre el tiempo y el dinero. Hace que la esperanza se mueva lo suficientemente rápido como para alcanzar el corazón de un niño. Y dentro de esa velocidad, encontré una humanidad y una compasión que me habían devuelto la fe. La noche antes de nuestro vuelo de regreso, estaba sentada al borde de la cama en nuestra pequeña habitación, escuchando la respiración tranquila y profunda de Sofía. Mi corazón se sentía dividido entre la alegría de volver a casa y la incertidumbre de dejar atrás este nuevo comienzo. Siempre había creído que el mejor lugar era el que conocía, mi hogar, pero después de todo lo que habíamos vivido, esa creencia se estaba desmoronando en silencio. Sofía se movió entre sueños y preguntó con voz somnolienta: «Mami, ¿de verdad tenemos que volver?». Me quedé helada. Abrió los ojos un poco y sonrió. «Me gusta aquí, me gustan mis nuevos amigos, me gusta que aquí no tengo miedo de correr». Esa frase fue como si alguien me apretara el corazón, pero esta vez no era dolor, era claridad. Miré por la ventana las luces de la ciudad y me di cuenta de que no nos habían salvado solo con una cirugía. Nos habían salvado con un sistema que nos dio tiempo, con personas que nos trataron como seres humanos, no como un número de expediente. Saqué una libreta y empecé a escribir un plan. Buscaría la manera de trabajar aquí, investigaría sobre visas, contactaría aerolíneas con base en Estados Unidos y prepararía todos nuestros documentos de nuevo. Me incliné, le di un beso en la frente y le susurré: «Te lo prometo, mi amor, elegiremos el lugar que te dé un futuro». En ese momento entendí la lección más profunda de la maternidad. No se trata de llevar a tu hijo de vuelta a la seguridad de lo conocido, se trata de llevarlo al lugar donde realmente pueda empezar a vivir. Y a partir de hoy, usaría mi gratitud como brújula para seguir adelante, con valentía, para devolver la compasión que este lugar nos había mostrado.